Tu cliente de 2026 ya no te espera. Ya comparó tus precios con IA, ya leyó reseñas y ya hizo 3 preguntas en ChatGPT antes de agendar contigo. Llega a la llamada sabiendo casi tanto como tú. Y mientras él va a la velocidad de la luz, tu equipo de marketing y tu equipo de ventas siguen sin saber cómo analizar sus datos. Este estudio no nace de encuestas tradicionales donde todos responden para quedar bien. Analizamos 3.000 llamadas reales de equipos comerciales en 2025. Es lo que los líderes confiesan cuando no hay cámaras. Al final del video tendrás el plan de 90 días para dejar de perder dinero por falta de alineación. Soy Bianca y hoy vamos a ver por qué tu crecimiento está más lento de lo que debería. Aquí viene el dato más incómodo. Solo 4 de cada 10 empresas logran que en marketing y ventas hablen el mismo idioma. Uf, esto es terrible, lo sé. Esto significa que el 60% de los negocios en la región están tirando el presupuesto a la basura todos los meses porque sus equipos operan en paralelo. El reporte es interactivo, puedes leerlo o escuchar la versión de podcast en el link de abajo. Dale play y sígueme con los datos. Empecemos. 1. El desgaste operativo. El 63% de los líderes admite que sus equipos pierden el día en tareas manuales. Marketing arma listas de Excel y ventas reescribe los mismos correos una y otra vez. Si no automatizas, no estás liderando, estás operando una herramienta. Mira esta cita del reporte de un líder de México. Seguimos trabajando en Excel y perdemos el tiempo y visibilidad, sobre todo en el proceso. 2. Herramientas que no se hablan. El 59% trabaja en lo que el reporte llama islas tecnológicas. Marketing usa una app. Ventas usa otra app. Nadie tiene la foto completa del cliente. No se conectan entre sí y la información llega tarde. Cada equipo cree que tiene la razón, pero los números no. Marketing celebra un récord de leads mientras ventas tiene su peor trimestre. Ambos tienen la razón desde su lugar, pero el negocio no crece porque los datos simplemente no coinciden. 3. El ciclo invisible. El 33% de los líderes admite que no sabe qué pasó después del primer contacto del cliente. Absurdo. Marketing no sabe cuánto revenue generó realmente y ventas no sabe de qué campaña viene el lead. Estás invirtiendo a ciegas. 4. El traspaso que mata ventas. En el 21% de los casos, el lead simplemente se enfría en el camino por falta de procesos claros. Un cliente pide información, le responden 3 días después con un mensaje genérico. Para entonces ya le compró a otro que sí usó una automatización. 5. Calidad versus definición. Solo el 13% menciona calidad de leads, pero el problema real es que no hay un acuerdo básico. Marketing envía volumen para cumplir su meta y ventas recibe una mezcla de leads fríos y algunos que son curiosos. No hay como un lenguaje común. ¿Cuál de estos 5 problemas reconoces en tu empresa? Déjalo en comentarios. Tu hoja de ruta en 90 días. ¿Cómo arreglamos esto? Mes 1. Auditoría de fricción. Reúne a ambos equipos 30 minutos. Elijan una sola tarea manual que afecte a ambos y automatízala. El objetivo es liberar 5 horas a la semana para que tus vendedores vendan. Mes 2. Lenguaje común. Siéntanse a definir qué es un MQL, qué es un SQL, no más suposiciones. Creen su tablero oficial de crecimiento. Cada lead debe tener un estado claro en el CRM. Mira lo que dice Stefano Raffo, el CEO de Capitana. Marketing tiene que liderar la experiencia de punta a punta. Mes 3. Unificación total. Mueve a todos a una sola plataforma. Con HubSpot, ambos equipos comparten el mismo contexto del comprador. Ella identifica qué mensajes están moviendo el pipeline y resume el interés real del lead para ventas. El comprador de 2026 ve una sola experiencia. Si tu equipo está dividido, tu marca se ve amateur y el cliente lo nota rápido. En resumen, para que tu 2026 no dependa de la suerte, esta es tu hoja de ruta. Lee el reporte o escucha la versión podcast en el link aquí abajo. No dejes que la desalineación detenga tu 2026. ¿Cuál es tu mayor reto hoy? ¿Falta de leads o falta de cierre? Te leo en los comentarios. Si este video te ayudó, suscríbete, dale like y guárdalo para después. Los links que necesitas están en la descripción. Soy Bianca y esto es HubSpot en español.